Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, en el seno de una familia criolla acomodada. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por la tragedia, ya que quedó huérfano de padre y madre siendo aún un niño. Fue educado por tutores ilustrados, quienes le inculcaron ideas de libertad y justicia. En su juventud viajó a Europa, donde quedó profundamente influenciado por la Ilustración y la Revolución Francesa. En 1805, en el Monte Sacro de Roma, juró que no descansaría hasta liberar a América del dominio español. De regreso a Venezuela, Bolívar se involucró en los movimientos independentistas. En 1810 participó en la Declaración de Independencia de Venezuela, pero la guerra fue larga y difícil. Enfrentó numerosas derrotas y tuvo que exiliarse varias veces. Sin embargo, su determinación nunca flaqueó. En 1813 emprendió la campaña Admirable, una ofensiva militar que le permitió liberar varias regiones y ser proclamado libertador. Aún así, la lucha no terminó ahí, pues los realistas recuperaron el control de Venezuela, obligándolo a huir nuevamente. A partir de 1819, Bolívar cambió el rumbo de la guerra con una audaz estrategia. Cruzó los Andes en una expedición épica y logró la victoria en la batalla de Boyacá, asegurando la independencia de la Nueva Granada, actual Colombia. Luego, con la batalla de Carabobo en 1821 y la de Pichincha en 1822, consolidó la libertad de Venezuela y Ecuador. En 1824, con la batalla de Ayacucho, se selló la independencia del Perú, y en 1825 se fundó Bolivia en su honor. Bolívar no solo fue un brillante estratega militar, sino también un visionario político. Creó la Gran Colombia, una federación que unía Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, con la esperanza de construir una América Latina unida. Sin embargo, su sueño se desmoronó por los conflictos internos y la falta de apoyo. En 1830, cansado y enfermo, renunció al poder y se retiró a Santa Marta, Colombia, donde falleció el 17 de diciembre de ese mismo año. A pesar de las dificultades y las traiciones, Simón Bolívar dejó un legado imborrable. Su lucha por la libertad inspiró a generaciones y su nombre sigue siendo un símbolo de independencia y justicia en América Latina.